Con un presupuesto de apenas 55 millones de dólares, una actuación protagónica que le valió un Oscar y una historia que se sentía como un descenso en espiral hacia la locura, la película conocida como Joker se transformó en una de las cintas más rentables de la historia y un rotundo éxito en las taquillas de 2019. Reportándole grandes beneficios a Warner Bros., fue aclamada tanto por la crítica como por la audiencia. Pero, ¿qué pasaría si te dijese que esto no implica que la misma esté exenta de críticas? O peor aún, ¿realmente merecía una secuela que fracasó en generar el mismo efecto de su predecesora, causando una gran división de opiniones? En este video haremos un repaso de este par de filmes que, aún con sus puntos positivos, están muy lejos de ser las obras maestras que te contaron y que con diferencia se tratan de las peores adaptaciones que el cine de superhéroes jamás nos ha ofrecido. Porque sí, una cosa no quita la otra. Que un filme nos presente una gran historia y que destaque en la mayoría de sus niveles técnicos no implica que la misma se trate de un material fidedigno al original. Es decir, que logre tan siquiera expresar una mínima esencia de aquellas viñetas donde los personajes nacieron. Ahora, es mejor que comencemos desde el principio, ¿no es así? Joker comenzó siendo un proyecto al borde de la cancelación, y el único motivo por el cual se salvó y terminó recibiendo luz verde fue porque Walter Hamada, el por aquel entonces presidente de DC Films, consideró que en caso de ser un fracaso, no se reportarían grandes pérdidas para el estudio a causa de su tan bajo presupuesto. O bueno, bajo según los estándares que se mantienen en la industria de superhéroes actualmente, que bien que ya hemos sido testigos de las maravillas que pueden realizarse con mucho menos dinero pero bien administrado. Una vez más, se mostraba la escasez de ideas que aquel presidente contaba por ese momento, exponiéndose la nula visión y conexión entre historias que había tras la partida de Zack Snyder, director que había planteado los cimientos de un universo relativamente consolidado. En definitiva, Joker fue la definición de un disparo al aire. Si terminaba siendo un fracaso, ¡qué mal! Es hora de seguir con la maquinaria. Y si era un éxito, ¡genial! Saquemos una secuela para desafiar toda expectativa. Evidentemente, el resultado que aquella cinta planteó fue el segundo, habiendo generado una suma de más de $1.000 millones en recaudación y valiéndole numerosos premios. Really, I'm standing here on the shoulders of my favorite actor, Heath Ledger. So thank you and good night. La historia nos planteaba la desgraciada vida de Arthur Fleck, un triste hombrecillo con problemas mentales y que la miseria lo perseguía donde fuese. Debiendo hacerse cargo de su enferma madre, trabajaría como un payaso publicista y en sus tiempos libres reorganizaba sus extraños pensamientos en un diario de chistes en el que plasmaba la rutina de su verdadero sueño, ser un comediante. Sin embargo, toda su vida daría un giro en una noche en la que, tras ser despedido de su trabajo, asesinaría a unos empleados en un tren luego de ser testigo de cómo incomodaban a una mujer antes de someterlo a una paliza. A partir de ese instante, una serie de acontecimientos sería tan solo el inicio para que la mente del protagonista se sumerja en un retorcido espiral de locura y violencia acompañado de numerosas adversidades de las cuales sería incapaz de lidiar de no ser por una manera, aceptando que su vida ya no era una tragedia, sino una burda comedia. I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's a fucking comedy. Descubriendo que era abusado desde niño, con dudas acerca de su paternidad, sin un propósito ni sentido y en sintonía con una seguidilla de asesinatos a todos aquellos que Arthur consideraba culpables, finalmente abrazaría la desgracia y se dejaría caer por el abismo, siendo recibido por la transformación de su persona en el Joker, o en un intento del mismo. Pese a tratarse de una combinación de Taxi Driver y El Rey de la Comedia, casualmente ambas dirigidas por Martin Scorsese y protagonizadas por Robert De Niro, quien también cumple un papel en esta historia, sin duda se trató de una gran película. La escenografía y fotografía son unas auténticas maravillas,
Y si de maravillas hablamos, tenemos la demoledora, a la par que intensa y emocional actuación de Joaquin Phoenix, quien consigue transmitir en todo momento esa fragilidad mental y amargura típicas del personaje, enfatizadas con una música dramática y cargada de pesadumbre que contribuye al tono tan deprimente de la película. El uso de colores sombríos, la representación visual de un sucio y decadente entorno junto a la manera en que se encuadra la soledad de Arthur Fleck contribuyen a crear una opresiva sensación que eleva la experiencia visual. A nivel técnico, podremos estar de acuerdo en que cumple con creces, que el ritmo, pese a ser pausado, es envolvente y que la atmósfera te transporta dentro de esta nueva interpretación de Ciudad Gótica. Creo que no cabe duda de que Joker es todo un ejercicio de maestría cinematográfica y logra distinguirse de todas las demás producciones de las que estábamos acostumbrados. Ahora bien, dejando de lado ciertos sinsentidos de guión, como el invitar a un enfermo mental a un programa de televisión sin siquiera registrarlo ni asegurarse de que no esté armado, es momento de relucir sus carencias en cuanto a su faceta de adaptación, y que conste que no lo sacaría a colación de no ser porque la película fue publicitada bajo el sello de DC, con el nombre de Joker en su título y ambientada en la ciudad ficticia de la franquicia, Gotham. A la hora de rendir tributo al material de origen, falla constantemente a unos puntos inalcanzables hasta orinar, escupir y disparar directo al corazón de los cómics. ¿Por dónde comenzar? Esto no tiene absolutamente nada de Joker, más allá del nombre. La única similitud que podríamos sacar es que tanto Arthur como el siniestro villano fueron en sus inicios unos comediantes frustrados, como se indicó en la historia publicada en 1988 con el guión de Alan Moore y el dibujo de Brian Bolland. Pero vamos, escuchar a algunos defensores de esta película argumentando que se adapta libremente de Killing Joke me dan ganas de reír aún más fuerte que el protagonista. ¿Me están diciendo que ese cómic, cuyo eje principal es profundizar en la compleja a la vez que trastornada relación entre Batman y Joker, es adaptada en una película sin Batman? ¡Wow! No se me ocurre a nadie más capaz de hacer películas de villanos sin los héroes y sin que sean villanos. Que sí, que se entiende que basta con tener un mal día para transformarse en el Joker, pero es que Arthur jamás se transforma en lo que todos conocemos como el Joker. No sabe pelear y es constantemente sometido a base de puñetazos durante toda la película, mientras que el personaje en los cómics es alguien que tiene conocimientos de pelea y capaz de aguantarle los golpes a su principal enemigo. Desde el primer hasta el último minuto, su inteligencia reluce por su ausencia, a diferencia del material original, donde estamos ante una de las mentes criminales más brillantes de la historia. Y ahí radica la cuestión, jamás lo vemos planear. Joker es la encarnación del mal que siempre va a tener un plan, o al menos tendrá un propósito oculto bajo la manga con el que la historia dará un giro inesperado a último momento. En esta ocasión, Arthur no es más que un desgraciado que ya no solo que jamás se propone un plan, sino que todas las consecuencias de sus acciones son inesperadas por él mismo. Todo resulta de manera involuntaria. Asesina sin pensar las consecuencias y sin tenerlo fríamente calculado. Improvisa constantemente, dejándose llevar por sus emociones y lloriqueos. Se convierte en un símbolo de un movimiento social sin habérselo propuesto en primer lugar. Todo es resultado de actos que jamás fueron premeditados. Y podrían decirme, bueno, es que estamos ante un Joker realista, pero para tener un Joker realista deberíamos tener algo que recuerde al Joker en primer lugar. Es justo en este momento donde traeré como argumento a una interpretación del personaje que marcó un antes y un después en la industria y en el género. El Joker de Heath Ledger. Presentado en la segunda película del Batman de Christian Bale y dirigida por Christopher Nolan, The Dark Knight nos ofrece una reimaginación del Joker que aquí sí que estamos ante una versión realista. Pero he aquí la cuestión, pese a que la fantasía es removida al eliminar ciertos elementos como la caída en unos productos químicos que le ofrecían su apariencia en los cómics, en todo momento se logra capturar algo que define al personaje, y eso es su esencia. Aunque tenga un enfoque realista, para ajustarlo al mundo creado por Nolan, este Joker sí que es una auténtica amenaza. Pese a aparentar lo opuesto, sabe pelear y es capaz de tumbar al mismísimo Batman. Aunque diga lo contrario, siempre tiene un plan, incluso aunque parezca haber perdido.
You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fistfight with you. No, you need an ace in the hole. Mine's Harvey. Con un maquillaje mal colocado, una pistola y un par de barriles de gasolina, fue capaz de dar vuelta a la ciudad, al cuerpo policial, al mundo del AMPA y a la propia psique del murciélago vigilante. Esto sí que era un Joker realista y no el de Joaquin Phoenix, quien jamás logra hacerle justicia al nombre del personaje que es descaradamente robado para generar ingresos en taquilla. De todas maneras, me gustaría expresar también mi poco entendimiento acerca del por qué personajes de cómic deberían ser realistas, como si no conviviesen en un mismo mundo junto con dioses y alienígenas. Entiendo que es imposible realizar una adaptación 100% fiel a los cómics. Al fin y al cabo, hablamos de personajes que cuentan con más de 60 o 70 años de historias en los que han sido publicados miles de historietas. Pero es precisamente por ese motivo que hay ciertos tópicos que definen al personaje y basta con que los mismos sean cambiados para crear un personaje completamente nuevo o una versión diferente del mismo. Por ejemplo, bajo el sello Elseworld, DC publica historias que, a causa del contexto en el que se sitúan, no encajan en la continuidad principal de los cómics. Es por eso que aprovechan para mostrar diferentes versiones de los personajes que todos conocemos en tesituras que nunca habríamos imaginado. Se puede citar a Superman Hijo Rojo, narrativa que nos enseña qué hubiera ocurrido si el Boy Scout, en vez de aterrizar en Smallville, lo hubiese hecho en la Unión Soviética en los años 70. Si bien los tópicos del personaje son cambiados para desarrollar una versión diferente al no tener unos padres granjeros que lo críen, o convertirlo en un viajero temporal en lugar de ser un extraterrestre, el lector es testigo de cómo el camino de Superman acaba torciéndose hasta convertirse en un dictador comunista, pero al final de la historia acepta su error y decide hacer lo correcto al hacerse a un lado de forma definitiva. Aunque estamos ante un caso en el que los tópicos del personaje son cambiados, sabemos que en todo momento que, pese a equivocarse, Superman no actúa con malicia y hace lo que hace porque en el fondo de su corazón cree que es lo correcto, basándose en los valores que le inculcaron en un contexto específico en el que fue criado desde su temprana infancia. Es como si, independientemente de la tesitura en la que se encontrase, tarde o temprano siempre tomará la mejor decisión posible con tal de conseguir el bien, porque eso lo define como héroe. Otro ejemplo es Gotham a luz de gas, donde Batman vive en la era victoriana y enfrenta a Jack el Destripador, pero sigue siendo el mismo Bruce Wayne marcado por la muerte de sus padres, buscando justicia y con una profunda motivación para erradicar el crimen. La esencia de su carácter, valores y misión sigue presente, aunque su historia se desarrolla en un entorno distinto. Entonces, ¿lo ves? ¿Ves cómo, aunque estemos frente a una variante del personaje, el sello Elseworld no impide que el mismo comparta el espíritu, la esencia de la versión clásica y que todos conocemos? Es por este motivo que tampoco me vale la justificación de que Arthur Fleck es el Joker en un Elseworld, porque no, ya no solo que se encuentra en un contexto diferente y que los tópicos han sido cambiados, vapuleados o eliminados, es que ni siquiera comparte la más mínima esencia con el príncipe payaso del crimen. Nunca jamás se lo reconoce ni en cuanto a su caracterización, ni acciones, ni mucho menos su personalidad. Y debo insistir, si la película se titulase de cualquier otra manera, como Arthur el payaso, o estuviese contada con personajes 100% originales, esto no sería un problema, ni estaría criticándolo de no ser porque la película toma el nombre de Joker para sacar beneficios de la consolidada fama de un ícono de la cultura popular. Y a eso se le suma las declaraciones del director que están lejos de ser favorables. Cada vez que ha tenido la oportunidad, ha recalcado lo especial que es su película, no por contar con grandes actuaciones, no por tener una fotografía espectacular o una banda sonora increíble, no, sino por alejarse del material de origen, por alejarse de los cómics. Y haré una aclaración. Por supuesto que no todo el mundo está obligado a que le gusten los superhéroes, ni mucho menos a amarlos, pero si realmente crees que el valor está fuera del mundo del cómic, pues adelante, lleva a cabo todos los proyectos que quieras con tus historias innovadoras creadas desde cero, pero no intentes tomar aquellos personajes que tanto te desagradan y avergüenzan para destruirlos bajo la excusa del cambio y el realismo. Y hablando de destruir, las salas de cine han sufrido la llegada de Joker Folie à Deux, secuela de aquel hit de 2019 que, en contra del pronóstico de la audiencia general, terminó por ser ya no solo una terrible segunda parte, sino que se trató del ataúd, los clavos y el entierro definitivo de este universo planteado por Todd Phillips. Esta
es la prueba definitiva de que a veces es mejor dejar las películas tal y como son sin buscar exprimir hasta el último centavo, porque pese a que pueda ser una decisión empresarial lógica, la lógica fue lo que se echó de menos en esta indigna secuela. Retomando el final de Joker, podemos ver cómo un recluso, Arthur Fleck, se encuentra a la espera de su juicio a causa de los asesinatos que cometió hace 2 años atrás. Dentro de Arkham, encontrará un apresurado a la par que efímero amor en una nueva versión de Harley Quinn interpretada por Lady Gaga. A lo largo de más de 2 horas de metraje en la que nuestro protagonista lidiará con un conflicto entre sus personalidades. ¿Él es realmente el Joker? Dada la premisa, tengo que decir que la película es un completo despropósito que jamás debió haber existido. Ya no solo que estamos ante una adaptación incluso peor que la anterior, sino que ni siquiera logra sostenerse como un filme por sí solo. El ritmo no es simplemente lento, es tedioso y arrastra al espectador a una experiencia que va de lo aburrido a lo exasperante. Mientras que en la primera película la tensión te mantenía al borde del asiento, aquí simplemente te invita a mirar el reloj o a ir al baño, esperando a que el sufrimiento termine. Las escenas musicales que intentan innovar y ofrecer algo distintivo dentro del género de películas basadas en cómics resultan ser las interrupciones más desconectadas y absurdas que puedas imaginar. Un par de ellas podrían funcionar, pero la mayoría se sienten forzadas, innecesarias y te hacen preguntarte si no es mejor abandonar la sala. Puedo entender la intención de querer innovar dentro del género, pero la ejecución es desastrosa. Hay algunas canciones que aportan algo a la narrativa, como El Joker soy yo durante el juicio o la escena en la que intentan escapar de Arkham. Sin embargo, incluso esas pocas excepciones no son suficientes para salvar el proyecto. Y ojo, aún así, no creo que todo alrededor de este sea negativo. La fotografía y escenografía son majestuosas a nivel técnico. El personaje de Harvey Dent, pese que eché en falta su moneda o una referencia a sus problemas a la hora de controlar su lado oscuro, estuvo bastante bien. La actuación de Lady Gaga es correcta y la de Joaquin Phoenix es sobresaliente, pero esto está lejos de salvar la película. Se tratan de elementos que todo el mundo tenía asumido que serían buenos desde el primer segundo. Lo raro hubiera sido que Joaquin Phoenix hubiera realizado un mal papel considerando su larga trayectoria actoral y que su interpretación para este personaje ya le vale un Oscar, por lo que realmente tampoco se puede hacer tanto hincapié en aspectos que pese a ser positivos eran obvios que lo serían. Pero, por mucho que sea extraordinario a nivel técnico, una película no puede sostenerse solo por la fotografía o la interpretación, si su historia es vacía y carece de sentido como la presente. De caso contrario, cuando una producción posee un nivel técnico mediocre o incluso malo, pero con una historia atrapante y que cumple con su propósito, sí que se puede perdonar sus carencias técnicas. El ejemplo más reciente que podría mencionar es Deadpool y Wolverine, que pese a tratarse de un filme que a nivel técnico está lejos de ser increíble, a punto de ser la peor de las 3 películas de Deadpool, casi nadie lo menciona y es completamente pasado por alto, ya que cuenta con una historia envolvente y cargada del humor característico del protagonista, llevando a que la película haya pasado a ser uno de los mayores éxitos de este año, y muy merecidamente, por cierto. Ahora, si tuviéramos que centrarnos en Arthur Fleck, realmente da la impresión que, después de ver que fue un personaje que gustó, en lugar de darle continuidad a su arco como Joker, los guionistas se pusieron a hacer una lista de las formas más grotescas para humillarlo sistemáticamente. Y vaya que lo consiguieron. En lugar de mostrarnos a un villano astuto, nos encontramos nuevamente con un ser patético que parece incapaz de asumir el control de su propia vida. Es tan absurdo que es hasta imposible sentir pena por él. Lejos de hacerlo evolucionar, se trata, sin dudarlo, de los peores tratamientos a un personaje que he visto en mi vida. El intentar justificar las acciones del personaje a través de la implementación de una sombra o una doble personalidad, aunque podría haber sido un buen enfoque siempre y cuando hubiese estado bien planteado, es algo completamente sacado de la manga que contradice rotundamente a aquel filme de 2019 y cuya conclusión, además de carecer de sentido alguno, es directamente humillante y patético a niveles insospechados. Según nos contaba la precuela, Arthur se exponía a los peores niveles de violencia desde su infancia y a través del dolor y la miseria daría el paso para convertirse en ese especial concepto de Joker reaccionario, por lo que intentar alegar que los actos cometidos realmente no los cometió él, sino que la personalidad del Joker creada a partir de sus traumas contradice en todo momento lo expuesto previamente. Se suponía que era el propio Arthur quien los cometió una vez que asumía el chiste cruel que era su vida y que ya no tenía nada más que perder. Jamás se vislumbra un atisbo de una doble personalidad, pero lo que realmente indigna es que al final se nos revela que no hay tal dualidad.
Arthur siempre fue Arthur, no hubo un Joker ni nunca lo habrá. Todo el arco que parecía apuntar hacia la creación de uno de los villanos más icónicos de la cultura popular se derrumba con esta secuela, dejándonos con la sensación de que el personaje no es más que un pobre diablo que jamás tuvo la capacidad de ser algo más. Presentarlo desde el inicio como, una vez más, este hombrecillo triste y patético, y no como ese maniático del final de su predecesora, es una clara involución y hacer que el personaje diera 50 pasos hacia atrás. Y ni hablar de que encima, luego de arrastrarse como un gusano durante toda la película, hagan que Arthur se arrepienta y se disculpe por todos los actos que cometió. Se sintió tan fuera de personaje, pero ya no solo porque es algo que el Joker de los cómics jamás haría, no, sino que tampoco es algo que haría el mismo personaje de la cinta al final del anterior. Es patético. La relación con Harley Quinn, en lugar de ser un reflejo de la dinámica tóxica y violenta que todos esperábamos, se presenta de manera inversa. Aquí es Harley quien manipula a Arthur, lo empuja hacia su lado oscuro. I wanna see the real you. Solo para romperle el corazón luego de descartarlo y desecharlo como lo que realmente es, nada. Y en eso podemos resumir a nuestro protagonista, en absolutamente nada. Sumando un total de 260 minutos entre ambas películas, todo el viaje cargado de sufrimiento, tristeza y agonía por el cual Arthur se somete, lo que en un primer momento se nos propondría en un final que concluiría con la creación de un villano, se revierte en esta secuela para darnos al mayor Cook de la historia de los superhéroes. Oh, soy el Cook. En la película anterior, el personaje ya tocaba fondo, y cuando los mismos lo hacen, hay una línea muy delgada entre tocar fondo a degradarlo y humillarlo sin compasión alguna. En Joker Folie à Deux, se traspasa completamente la línea con tal de denigrar de maneras absolutas a aquel protagonista que se ganó el cariño de la audiencia hace unos años atrás. Todo este camino lleva a la degradación de un sujeto que murió de la misma forma en la que vivió, siendo un completo don nadie. Es como si Warner nos hubiera respondido a todos aquellos que, pese que alabábamos la primera película, aún así señalábamos las pocas semejanzas de Arthur Fleck con el Joker de los cómics. ¿Y cómo nos respondió? Dándonos la razón, haciendo que el personaje confiese textualmente que jamás hubo un Joker, por lo que no nos queda más que agradecer por haber invertido nuestro dinero en dos películas que, pese a llevar ambas el título de Joker, jamás estuvo ni jamás se lo esperará, y mucho menos con ese final. Luego de abusarlo desde la infancia, luego de ser vapuleado durante toda la primera película, insultado y golpeado, rechazado y humillado de todas las maneras posibles en esta, Arthur Fleck encuentra la muerte en una de las más anticlimáticas de la historia, siendo apuñalado repetidas veces por un esquizofrénico que intenta homenajear al Joker de Heath Ledger al cortarse una sonrisa en su boca luego de asesinar al personaje principal. Sí, ni siquiera Arthur pudo ser protagonista de su propia muerte, que otro evento ocurre mientras él mismo se desangra. Todo muy decepcionante y patético, porque así es como describiría mi sensación al terminar de ver esta historia que jamás debió existir. Decepción absoluta. El Joker, el personaje que esperábamos ver resurgir como un villano poderoso e impredecible, se disolvió en la nada, y con él se va también nuestra esperanza de haber presenciado una transformación digna de un ícono de los cómics. Era curioso, porque a medida que iba viendo la película, no podía evitar sentir lástima por todo el potencial desperdiciado que se echó directo a la basura. Porque sí, habían premisas que, de ser enfocadas en la dirección correcta, podrían habernos brindado una secuela que, además de superar expectativas, podría haber superado a la película anterior. Conservando ciertos elementos y tramas, esto sería lo que yo hubiera hecho con tal de intentar ser coherente y respetuoso con aquel sorpresivo hit del 2019, con el material original y en especial con la audiencia. La secuela de Joker podría haber continuado con Arthur Fleck esperando su juicio, aún atormentado por los eventos de años atrás, pero algo en él habría cambiado. Después de todo este tiempo, Arthur llegaría a una revelación personal. Durante toda su vida había estado atrapado en una prisión invisible. Siempre sintió que el mundo entero lo había encarcelado en sus reglas, en su indiferencia y en su cruel falta de compasión. Y ahora, el sistema, que nunca se dignó a salvarlo, pretendía mantenerlo encerrado en una celda tangible llamada Arkham. Arthur se reiría de la ironía. Para él, esos días de sumisión habían llegado a su fin. Desde el primer minuto de la película, él dejaría atrás al hombre inestable que conocimos,
abrazando una nueva personalidad cínica afilada como un cuchillo, tal y como se mostró en el desenlace de la cinta predecesora. Su mente sería su mayor arma, y con una astucia calculada, pondría en marcha un plan elaborado para escapar de esas paredes opresivas que tanto lo habían aplastado. Al mismo tiempo, en el tribunal, su equipo de defensa argumentaría que Arthur no era responsable de los crímenes pasados. Según ellos, los actos violentos y caóticos que sacudieron Gotham fueron obra de una personalidad alternativa, el Joker, un ser oscuro nacido de la tormenta de traumas y tragedias que habían devastado la vida de Arthur. El guión pondría en tela de juicio si Arthur es realmente merecedor de una segunda oportunidad, mostrándonos destellos fugaces de humanidad, provocando la pregunta: ¿podría ser reintegrado en la sociedad? Uno de esos momentos de humanidad surgiría ante los ojos de Harley Quinzel. Harleen podría ser su terapeuta como en la historia original, o una reclusa más en Arkham, compartiendo el mismo encierro que Arthur. Sea como sea, ella, como gran parte de la audiencia que vio la primera película, sería seducida por la narrativa de un hombre traicionado por el sistema, y ayudaría a Arthur en su plan de escape, convencida de que la justicia era demasiado lenta para él. En el transcurso de la trama, ambos se enamorarían, pero el amor sería violento, brutal, especialmente desde el lado de Arthur, cuya oscuridad visceral, que devora a todos aquellos que lo rodean, consumiría también a Harleen, arrastrándola hacia una relación destructiva, similar a la del filme conocido como Asesinos por Naturaleza. Cuando llegase el clímax, el plan de escape se ejecutaría a la perfección, pero justo cuando parece que ambos lograrían su libertad, Arthur traicionaría a Harleen. En el momento decisivo, le diría fríamente: «Esto nunca fue sobre ti, siempre se trató sobre mí». La audiencia descubriría entonces que todo había sido un elaborado engaño. Tal y como en la revelación de que Arthur nunca había salido con su vecina en la primera película, el guión daría un inesperado giro y nos mostraría que el Joker había manipulado a todos, incluidos los guardias, el personal del asilo y, más devastadoramente, a la propia Harley. Todo había sido una mentira perfectamente orquestada para su propio beneficio desde el inicio. El Joker nunca dejó de ser el Joker. Todo el tiempo, desde el primer momento, había sido él, frío y calculador, utilizando cada interacción para avanzar su maquiavélico plan de escape. Harleen, destrozada emocionalmente, sería dejada atrás con un corazón roto, aplastado por la brutal revelación de que Arthur Fleck, el hombre que ella creía que merecía redención, había muerto hacía mucho, mucho tiempo. Lo que quedaba era el Joker, quien finalmente se había liberado de todas las ataduras que tanto él mismo como el mundo le impuso. La defensa legal, que intentaba argumentar dos personalidades distintas, quedaría completamente demolida. Arthur Fleck ya no existía. Su metamorfosis en algo más había sido completada. El Joker había terminado de dar el paso hacia adelante para tomar su lugar. En la escena final, regresaría a su apartamento, y en un montaje homenaje a la primera película, mientras suena la canción That's Life de fondo, lo veríamos preparando su resurrección cual ave fénix. Frente al espejo, aplicaría una base blanca en su rostro, pero esta vez el estilo sería distinto y su maquillaje sería más crudo y aterrador. Se cortaría el cabello y lo teñiría de un verde tan eléctrico como distintivo, mientras eliminaría los triángulos azules que solía llevar sobre los ojos, los cuales ahora se dejarían ver con tal de enseñar la monstruosidad que lleva por dentro. Y por último, pero no menos importante, cambiaría su saco colorado por uno de un color tan distintivo a la par que peculiar y característico. Esta vez, el saco estaría revestido por un color morado. Tras haberse dirigido hacia el ascensor, le daríamos un último vistazo a un ser que, además de portar un atuendo sumamente reconocible, lo acompañaría con una actitud equiparable a la de su contraparte en los cómics. Antes de que las puertas se cierren, una sonrisa roja se dibujaría en su rostro, dándonos a entender que su inquebrantable maldad todavía tiene cuentas pendientes con una sociedad que le defraudó y que estará a punto de contemplar la encarnación del mal y el alzamiento de un príncipe payaso del crimen, cuyo accionar en la ciudad estará exento de consecuencias ante la falta de un símbolo incorruptible que represente lo opuesto a él, o al menos hasta que uno surge eventualmente. Pero hasta que eso suceda, el Joker buscará demostrarle a la sociedad que en el fondo todos son igual de monstruos que él, por lo que buscará llevarlos al límite para que escapen del sufrimiento y así abracen la locura como escapatoria, compartiendo con Gotham un chiste que nadie, a excepción suya, podría entender, y es que basta tener un mal día para volverse como él.
Esta trama habría logrado introducir un enfoque nunca antes visto en el género de superhéroes en el cine, incursionando de manera única en el subgénero de Prison Break. Este ángulo ofrecería una frescura narrativa que ha sido prácticamente ignorada dentro del mundo de los superhéroes, haciendo que una historia de fuga de prisión se sienta tensa y dramática, pero también con el característico tono oscuro y psicológico que el personaje del Joker puede aportar. Lo más destacado de esta propuesta es cómo habría logrado transmitir la esencia clásica del Joker, convirtiendo a Arthur Fleck en un ser maquiavélico y calculador, uno que siempre tiene un plan oculto bajo la manga, manteniéndose fiel al Joker que conocemos de los cómics. Aquellos que criticaron la primera película por no mostrar la faceta del Joker como el príncipe payaso del crimen, verían en esta secuela la transformación definitiva, dándoles una respuesta que los dejaría boquiabiertos. El Joker no solo se habría revelado, sino que habría resurgido como el criminal maestro que domina la narrativa y manipula a su alrededor sin ninguna pizca de humanidad. De haber sucedido este giro en la trama, habría sido una respuesta brillante a todas las críticas que se lanzaron contra la película de 2019. Warner, con esta secuela, le diría a los fans: ¿recuerdan esa película que criticaron porque no era la adaptación clásica del Joker? Pues miren ahora, vean hacia dónde nos ha llevado esa historia que tanto rechazaron. Sin esa película, sin las experiencias y el desarrollo que Arthur atravesó en 2019, nunca habríamos llegado a este punto donde podemos ver la auténtica maldad del Joker en su forma más pura, más aterradora y más fiel a los cómics. Esta trama, entonces, no solo redimiría a la película original ante sus críticos, sino que daría una razón de ser a todo lo que se construyó en la primera entrega. En conclusión, podemos decir que la secuela no solo fracasó en capturar la esencia del Joker, sino que también desperdició todo el potencial que la primera película había acumulado. El filme de 2019, aunque controversial por sus diferencias con el material original, fue una obra maestra que desafió las convenciones del cine de superhéroes, presentando una historia intensa y psicológicamente compleja. Arthur Fleck, con todas sus fallas y traumas, se transformaba en un símbolo de caos, desesperación y resistencia ante un sistema que parecía corrupto. Sin embargo, Folie Douce ignora esa evolución y regresa el personaje a un estado de humillación, en lugar de profundizar en su ascenso como el icónico villano. La película no solo se traiciona a sí misma, sino que traiciona al espectador, prometiendo una secuela con más profundidad y desarrollo, pero ofreciendo solo confusión y decisiones creativas que no logran sostenerse. La oportunidad de consolidar a Arthur como el Joker definitivo fue echada a perder con una trama incoherente y personajes que se sienten muy mal desarrollados. Lo que podría haber sido una continuación fascinante de un personaje complejo, terminó por ser una versión descafeinada y desarticulada de la visión original. Y como el propio Joker diría, obtienes lo que te mereces.